buscamos Marcos capítulo 4, vamos a leer del 35 en adelante y te voy a hablar una preciosa palabra que seguramente va a motivarte y va a guiarte, va a darte un mensaje a tu corazón, y parece que yo tenía planeado este sermón porque sabía que iba a haber tormenta, así que el sermón se llama Triunfa en la tempestad. Qué casualidad, ¿no? Que nos tuvimos que no pudimos juntarnos en el parque porque caía más agua de lo que se pensó, ¿verdad? Aparentemente iba a caer poquita agua, pero hasta nos mandaron fotos diciendo está lloviendo fuerte. Así que uno, de todas maneras, a pesar de las lluvias y las tormentas y las tempestades, tenemos triunfo y victoria en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos somos un pueblo victorioso? Amén. Un pueblo victorioso que no solo en las tormentas reales, sino en las tormentas de la vida podemos tener triunfo y victoria en Cristo Jesús. Así que te invito a leer conmigo, lo vamos a tener también aquí en pantalla, o si lo quieres buscar en tu Biblia o dispositivo electrónico, Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, vamos a leer de la Reina Valera 60, y dice la palabra de Dios, y te pido oídos para oír, que te alistes ahí donde estás, porque es una palabra de bendición, conocida, pero es de bendición. Miren, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Después de haber tenido esas enseñanzas, las parábolas del sembrador, la de la semilla, del reino, bueno, después de hablar allí, le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Qué hacía Jesús? Durmiendo. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Ahora dígame cuántos pueden dormir cuando todo se mueve. Algunos son de aquellos que tienen sueños livianos que ni bien hay una mosca en la habitación, un sonidito, enseguida abren los ojos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Se me cae el techo en la cabeza. Bueno, Jesús en el medio de una tormenta y en las barcas como eran las de la época, Jesús estaba teniendo unos dulces sueños. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, ¿qué hizo Jesús? Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Ahora, la nueva traducción, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, dice, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Así que si hay ruidos ahí en tu casa, di así, silencio. ¿Cuántos dicen que voy a ver? Si hay ruidos, ¿verdad? Algunos están ahí en medio del ruido de la tempestad, digan silencio, ¿verdad? Silencio. Silencio. Y dice la Biblia que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos podemos decir amén a esa palabra del Aleluya. Señor? Así que te voy a hablar en esta mañana de triunfar en las tempestades. No sé cómo te imaginas la escena, pero seguramente había bastante alboroto ahí en esa barca. Y como les digo, Jesús estaba muy tranquilo durmiendo en el cabezal de esta barca, ¿no? Él estaba sin ningún problema, y hay que dormir en medio de las tormentas. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que Jesús estaba descansando en la tempestad? ¿Cómo uno se imagina esta escena, verdad? Imagínense que hasta agua le habrá caído a Jesús. Hay algunos que dicen, bueno, tienen sueño pesado, y con un vasito de agua en la cara ya lo despiertan, ¿verdad? Esa es la mejor manera de despertar a uno que tiene sueño pesado, porque algunos no obedecen ni a los despertadores, ¿verdad? Tienen bien planeado cómo apagarlo y poder seguir durmiendo. Pero Jesús era de estos, él estaba ahí tranquilo, el hombre, y no había ningún tipo de problema para él. Ahora, para los discípulos sí
había muchos problemas. Ellos estaban luchando con la tempestad. Y Jesús no estaba luchando con ninguna tempestad. Para Jesús, él había vencido la tempestad. Por eso él podía descansar. Entonces, hay una tempestad que es externa y hay una tempestad que es interna. Entonces, Jesús sabía que había una tempestad interna, pero en la externa, perdón, pero en lo interior, Jesús no tenía ninguna tempestad. Él estaba en paz. Jesús no tenía problemas con la tempestad. De hecho, él la controlaba la tempestad. Desde lo interior él podía controlar los problemas exteriores. ¿Por qué? Porque él estaba en paz y tenía autoridad. Diga conmigo, Jesús tenía autoridad. Jesús tenía autoridad. Jesús tenía autoridad sobre la tempestad. ¿Me escuchan? Ahora, la tempestad tenía autoridad sobre los discípulos. A los discípulos la tempestad lo controlaba, pero la tempestad no controlaba a Jesús. Jesús controlaba, por el contrario, la tempestad. Con su autoridad interior, él podía controlar los problemas externos. Ahora, ¿cuántos de nosotros pasamos por tempestades y muchas veces las tempestades nos controlan? Y perdemos la paz, es lo primero que se pierde. Y uno se empieza a desesperar. Cuando hay descontrol externo, eso, si uno no tiene control interno, no lo puede manejar. La tempestad, el problema, te termina controlando y te lleva a un estado de desesperación, de descontrol. Si afuera hay descontrol y adentro hay descontrol, pues ni modo, ¿no? Se descontrola todo. Ahora, Jesús tenía internamente paz y autoridad. Sobre todo él tenía autoridad sobre esa tempestad. Por eso él podía descansar. Y cuando uno tiene autoridad, uno puede descansar. Si uno no tiene autoridad, pues los problemas externos te dominan. Jesús sabía que él iba a llegar a destino. En el texto leemos que le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Para los discípulos temieron no llegar al otro lado. Los discípulos temieron no llegar a destino. Jesús, como tenía autoridad, también tenía seguridad de que iba a llegar a la meta. ¿Cuántos pueden decir hoy, Señor, yo creo que voy a llegar a la meta? Amén. Sin importar las tormentas que vengan, porque van a venir tormentas. Si vienen tormentas en esa jornada hacia la meta, en ese camino hacia la meta. Pero Jesús sabía que él iba a llegar a la meta. Los discípulos tuvieron miedo y el miedo los controló. Ellos pensaron que no iban a llegar al otro lado. Pensaron que la barca se iba a hundir. Señor, ¿no temes que nos hundimos? Ellos ya en su corazón habían considerado la opción de hundirse y muchos de ellos internamente ya se habían hundido. Y muchas veces cuando hay tempestades, si no tenemos la autoridad de Dios, nos hundimos. Entonces, por eso hay muchos cristianos que se caen, que se desaniman, que tropiezan ante el primer goteo que hay afuera. Ante la primer llovizna, ¿sí? Sucumben. La autoridad es muy, muy importante. Diga conmigo, es muy, muy importante. Yo necesito esa autoridad interior para controlar los problemas externos, las tempestades externas. Ahora Jesús te muestra cómo funciona esto y cómo puedes recuperar la autoridad. ¿Cuántos están listos para decir si en algún área entraste en desesperación, estás listo para recuperar la autoridad? ¿Cuántos dicen, Señor, yo estoy listo? Ahora, yo no es que les predico esto diciendo, uy, no, nunca. Todos los seres humanos en algún momento sucumben ante la desesperación y no ejercen la autoridad que ya tienen en Cristo Jesús. Dejan que lo de afuera les controle lo de adentro. Vamos a ver cómo Jesús nos enseña a navegar con éxito nuestras tempestades, a recuperar la autoridad.
¿Cuántos dicen, Señor, yo hoy la recupero la autoridad? Bueno, lo primero que hay que hacer es resolver el problema. Diga conmigo, esto lo tengo que hacer ya, es urgente. Tengo que resolver el problema. ¿Por qué? Porque la desesperación más la falta de fe, la falta de confianza en Dios, tú le das autoridad al problema y a los espíritus malignos. Tienes que resolver el problema. Cuando tú no resuelves el problema, entras en desesperación. Se suma a eso la incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza y pierdes autoridad. Te empieza a controlar la autoridad de la tormenta. Y eso es darle autoridad a el problema. Y muchas veces el problema crece mucho más de lo que realmente es. Y en nuestra mente el problema es un gigante. Hasta hace poco tiempo nos predicabas de los gigantes, ¿verdad? Que estaban en la tierra de los cananeos, los fereceos, los jebuseos, ¿no? Y el pueblo de Israel entró a esa tierra y veía a esa gente como gigantes. Josué y Caleb no, él vio que los iban a comer como pan. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Dónde estaba la diferencia entre Jesús y los discípulos? Estaba en su interior, cómo ellos podían ver las cosas y cómo ejercían ellos autoridad. Por eso Jesús dice en el verso 40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están desesperados? ¿Cómo no tenéis fe? Así que di conmigo, participa en el sermón, dile a alguien, ¿por qué estás desesperada? Mi esposa no está desesperada, pero como hay que hacerlo esto, ¿verdad? Claro, si hay algo, ahora, ¿Por qué estás desesperada? Ahora lo arreglamos esto Ya con la autoridad que Dios nos da. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta semana una noticia te desesperó? ¿Por qué esta semana una situación te quitó la paz y no pudiste descansar? ¿Por qué? ¿Por qué faltó la fe? ¿Por qué no hubo autoridad y le dimos la autoridad al problema? Así que hay que resolver este problema. Lo bueno es que se puede resolver. ¿Amén? Se puede resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ejerciendo la autoridad que Dios nos dio. Verso 39 dice que Jesús se levantó e hizo algo muy, muy importante. Estaba durmiendo, imagínense, quién sabe lo que estaba soñando, porque estaba tranquilo, ¿verdad? Se despertó en la barca y dijo, voy a hacer algo. Ahora, él no se puso a manejar la barca, no se puso a tratar de luchar contra la tormenta en las fuerzas humanas. Él entendió que había algo espiritual y él dice lo siguiente, dice que reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Calla, enmudece. Otra versión dice que él dijo, silencio, cálmate. Dice que él reprendió al viento y le ordenó al mar. Reprendió al viento y le dijo, silencio. Y le ordenó al mar que se calme. Entonces se hizo gran bonanza. Bonanza. Hubo paz, hubo tranquilidad. Todo se calmó. Por eso en cada situación hay dos esferas, una espiritual y otra natural. La espiritual es la parte donde opera el enemigo, donde opera los ángeles de Dios, y la parte natural es el problema en sí. La parte natural es el problema que estamos viviendo. Pero no podemos ignorar nunca en los problemas la parte espiritual. Never, nunca. Nunca, y no estoy tratando de espiritualizar todo, pero ciertamente detrás de cada problema hay un ambiente espiritual. Si lo ignoras, te vas a encontrar luchando contra vientos y olas que no puedes controlar y te van a controlar a ti. Pero si tú entiendes que hay una parte espiritual, sí hay algo que puedes hacer. Tú puedes actuar con autoridad, ejercer la autoridad que Dios te dio. ¿Cuántos saben que Dios ya nos dio autoridad cuando Cristo vino a vivir a nuestros corazones? Tienes autoridad, pero al no ejercerla, esa autoridad pierde fuerzas y nosotros dejamos que las situaciones nos controlen.
Cuando no ejercemos ante los problemas, cada problema es una oportunidad para ejercer la autoridad. Cuando no la ejercemos, el problema comienza a dominar nuestro interior. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él ve la parte espiritual. Él entiende que detrás de la tormenta estaban operando seres espirituales. ¿Y qué hace? Dice que reprende en la parte espiritual. Diga conmigo, reprender. Reprender. Reprender es hablar con autoridad. Hablar y actuar con autoridad. Entonces no es decirle, digamos, al viento, bueno, a ver si tienes... No, es actuar con fuerza, con autoridad que el Señor nos dio. Por eso cuando uno reprende un espíritu, lo reprende en el nombre de Jesús y con autoridad. La autoridad es muy importante. Sí, podemos estar de acuerdo que no tiene que ver si se grita o no se grita, pero hay que ejercer autoridad. La autoridad depende de que uno esté con Cristo en su corazón y que mencione el nombre de Jesús y que sepa que en el nombre de Jesús esos espíritus se van a sujetar. Hay que ejercer la autoridad. Y entonces Jesús reprende, dice que Él calla a los vientos. Él calla a los vientos. Le dice silencio. A los vientos le dice silencio. Es interesante que a veces los vientos en la Biblia, la palabra incluso es, a veces se usa la palabra neuma, que es también traducida como espíritu. En este caso es anemos, es la palabra griega, anemos, que tiene una relación con neuma, y normalmente acá está hablando del viento natural, pero en ocasiones también puede hablar de algo espiritual, como en el caso que se usa en Efesios 4:14. Efesios 4:14, el apóstol Pablo está diciendo que a veces nos dejamos llevar por vientos, anemos, vientos de doctrinas. Así que no es solamente el viento que sopla. O lo mismo pasa con la palabra neuma. Jesús la usa como el viento sopla, de donde quiere, no sabes a dónde viene y a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Así que hay una relación acá, y yo creo que Jesús en el viento vio espíritus, no meramente viento. Aunque era un viento físico, había ¿qué? Espíritus detrás del viento. Espíritus que hablaban. Le estaban hablando a los discípulos esos vientos. ¿Qué les dijeron a los discípulos? Se van a... Le pusieron temor, miedo. Ellos pensaron que se iban a ahogar. Ellos en su mente le estaban creyendo a las voces detrás de ese viento. Y esto es lo que pasa en las tormentas. Viene temor, es natural, pero nosotros no nos movemos en lo natural. Las armas de nuestras milicias, dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y este es el ejercicio de autoridad que un cristiano tiene que saber. Los cristianos tenemos que desesperarnos menos y actuar más con autoridad. ¿Cuántos dicen conmigo? A ver, levante su mano y diga, me voy a desesperar menos. Vamos, dígalo de vuelta, me voy a desesperar menos. Vamos, dígalo 3 veces, me voy a desesperar menos. Y voy a actuar con autoridad. Más. Y voy a actuar con autoridad mucho más. Y voy a actuar con autoridad mucho más. Dale un aplauso a Dios ahí donde estés. Gloria a Dios. Reprende, calla las voces detrás de los vientos, de los espíritus. Como hablábamos recién, pueden haber esos vientos, esos espíritus, pueden conducir tu vida, pueden hablar a tu corazón, te llevan a actuar por impulsos. Y tenemos muchos cristianos que actúan por impulsos y que no actúan como Jesús, que se despertó y dijo, silencio, silencio. Yo creo que los discípulos habrán quedado mirando a quién le habla. Estaba hablándole a los espíritus detrás del viento, a los vientos de cosas malas, espíritus malvados, espíritus malignos, las voces que le hablaban a los discípulos de los espíritus malignos. Y realmente
Detrás de cada viento está esa voz. ¿Y qué puede ser esa voz? Bueno, temor, como bien decía la pastora, el temor es una de las cosas que más nos ataca ante el problema. Ansiedades, no se pone ansioso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a terminar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer? ¿Mm? La ansiedad ataca detrás, habla, la ansiedad te habla, el temor te habla. La tristeza, hay gente que se pone triste, no hay forklift que lo levante, forklift espiritual, no se agüita, dicen los mexicanos por allá, cruzando la frontera. Te agüitaste, ay, me agüité, me cayó el agua de la tormenta, me agüité. Celos, hay gente que se pone celosa, otro logra algo y el otro en vez de ponerse contento se puso celoso, se amargó. Vientos detrás, y no puede vivir una vida en victoria, porque esa persona realmente quiere alcanzar algo y como no lo puede alcanzar algo, envidia, celos, esas cosas son espíritus detrás del problema. Uno no lo logró todavía, no lo alcanzó todavía, y cuando el otro lo alcanza, viene ese viento de celos, hablarte, mira, algo raro andará haciendo. ¿Sí? Vientos raros, ¿no? Esas cosas hay que reprenderlas. La voy a reprender. ¿Cómo la voy a reprender? En el nombre de Jesús y le voy a decir, silencio. A ver, diga conmigo, vamos con autoridad. Silencio. Silencio. Esas voces las tenemos que callar. No podemos dejar que nos dominen. Los vientos, los espíritus malignos, cuando nosotros cedemos, le damos autoridad, nos comienzan a hablar. Entonces, el silenciar, como hizo Jesús, reprender, callar esos vientos, va a hacer que nosotros comencemos a ganar la tormenta, la batalla en la tormenta, a triunfar en el medio de la tormenta. Ese es el primer punto que vas a hacer. Vamos a reprender. Por eso es que importante es la guerra espiritual, ¿verdad? Cuando oramos. Qué importante es la guerra espiritual. Con mi esposa muchas veces hablamos cuando vemos cristianos que no hacen guerra espiritual. Los vientos se hacen un festín a veces. Sí, lo que pasa es que muchas personas dicen, si es la voluntad de Dios, se va a hacer, y si no es la voluntad de Dios, no se va a hacer. Claro. Lo que pasa es que si Dios nos está diciendo, te estoy dejando herramientas, te estoy dejando armas para que las utilices. Y si lo hacemos en el mundo físico, si mi esposo me dice, te voy a dejar, no sé, esta herramienta para que golpees y ande y se meta el clavo, ¿cómo se llama? Un martillo para que se meta el clavo. Y yo quiero meter el clavito así con la mano. Bueno, si es de Dios se va a meter, y si no es de Dios no se va a meter. No, hay una herramienta para eso, ¿verdad? Entonces, con el mundo espiritual es lo mismo. Dios nos ha dejado herramientas, nos ha investido de autoridad. No podemos simplemente decir, si Dios quiere o si Dios no quiere, porque Dios nos está diciendo, vayan, reprendan, claro, sanen, liberen en mi nombre. Él nos está dando esas instrucciones. Y más cuando tenemos que llegar a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dios no es de los que te deja a mitad de camino. Entonces, cuando Él te dice, te voy a llevar a cierto lugar en tu vida, te voy a poner en cierto lugar, te voy a dar ciertas bendiciones, ¿no? Dios no miente, Dios las tiene. Tenemos que pasar al otro lado. El que quiere verte truncado a mitad de camino es el enemigo y sus espíritus. Por eso Jesús entendió que cuando se levanta una tormenta, él sabía que la tormenta no tenía autoridad sobre él, pero él sí tenía autoridad sobre la tormenta. Y le dijo, silencio. Ahora, cada vez que te vengan cosas que no son de Dios, tenemos que ejercer la autoridad. Cuando te viene la duda, cuando te viene la crítica, cuando te viene... Hay que ejercer autoridad. No la ejerces, te va a dominar. Diga conmigo, si no ejerzo la autoridad, vamos, si no ejerzo la autoridad, me va a dominar el problema. Me va a dominar el problema. Te va a dominar. Y te va a empezar a hablar. Te va a empezar a ministrar. O te ministra la fe y la autoridad del Señor, o te ministra el problema, no son los espíritus. Son espíritus. Los espíritus te van a empezar a soplar. Y hay una parte de la iglesia que dice, no, al enemigo no hay ni que mencionarlo, porque le tienen miedo al diablo. Pero si tú estás en comunión con Dios, no puede, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera ese temor.
Cuando estamos en comunión con Jesús, si tú eres de esas personas que le tienen miedo al enemigo, ponte a orar, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón a Dios y ponte a cuenta con Dios y llénate de la presencia de Dios. Entonces el Señor, ahí ya no hay más lugar para tenerle miedo al diablo. Ahí es cuando podemos usar esa autoridad que Dios nos ha dado para reprender todas las obras que el enemigo hace en medio de nuestras vidas. Amén. Y hay que ejercerla. A veces alguno dice, no, mire, pastor, a mí me gusta orar adorando. Yo soy de los que cuando oran digo, Señor, y entro en la nube, danzo en la nube, ¿verdad? Y estoy bien ahí, no me pida que ande reprendiendo demonios, no es lo mío. No, la autoridad es lo de todo creyente. Amén. Y en la guerra espiritual, por eso el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de guerra. ¿Por qué lo dejó el Señor? Porque en este Nuevo Testamento, en esta nueva parte de la historia, con Jesucristo, nuestra batalla es contra estos espíritus malignos. Y tenemos una batalla. Por eso los cristianos somos llamados, ¿verdad? Somos comparados como soldados de Jesucristo. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Entonces, reprender, diga conmigo, reprender. Reprender es en lo espiritual. ¿Okay? Cuando oras, vas a tener que reprender muchas veces, no un día al mes. Muchas veces vas a tener que reprender cosas. Y sabes, ahora que te estoy hablando, en las cosas que el enemigo te venció, que te desanimó, tú sabes cuáles son. Sabes los momentos donde permitiste que esas voces entren a tus oídos y comiencen a hacer nidos esos espíritus. Y te han hecho un enjambre en tu mente y en tu corazón. Lo has permitido, porque si uno ejerce la autoridad de entrada, Jesús no se puso a jugar con la tormenta. Jesús directamente le dijo silencio. Y uno tiene que ser radical en esto. Hay que saber parar. Ahora, las veces que el enemigo nos ha logrado convencer de sus mentiras, ¿sí? That's enough. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Es suficiente hasta ahora. Yo a partir de ahora tengo que ejercer autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque si no, el que vive desanimado o en derrota eres tú. Jesús está siempre en victoria, él estaba durmiendo y atrás ningún problema tenía Jesús. Los que estaban siendo convencidos por el viento eran los discípulos. Les habían dejado entrar en su mente, por eso Jesús se sorprende. ¿Por qué están así? ¿Cómo que están así? ¿Te imaginas las veces que nos preguntaría el Señor, ¿por qué andas así? Se la pasaría preguntándonos en la semana, ¿por qué andas así? ¿Qué pasó con la autoridad que te di? Jesús nos dio autoridad, amén, ¿lo podemos creer? Con esa autoridad voy a reprender. Reprender. El reprender espíritu se hace en el ámbito espiritual. El reprender ocurre cuando yo me doy cuenta que detrás de una situación hay espíritus que lo están gobernando. Y yo no me pongo de acuerdo con los espíritus, yo los reprendo. Yo no me pongo de acuerdo a conversar con estos espíritus. Los callo. Cuando hay personas inspiradas por espíritus que no son de Dios y te comienzan a poner cosas en tu mente, tú tienes que saber, no callar a la persona, silenciar esa voz espiritual. Si sabes qué, yo esta voz no la compro, en el nombre de Jesús. Y tiene que ser radical, porque si no, eso se empieza a hacer lugar en nuestra cabeza, empieza a tomar lugar y la tormenta, la tempestad nos comienza a controlar. Reprender. Esa es la esfera espiritual. Ahora, hay una esfera natural y Jesús también ejerce autoridad en la esfera natural. Él también ejerce autoridad. Él no hizo algo con la tormenta. Él dijo que le ordenó a la tormenta. Diga conmigo, Jesús le ordenó a la tormenta. Que se calme. Le dijo, cálmate. Él vio que la tormenta se estaba haciendo estragos. Entonces él tomó autoridad para ordenar. Para ordenar. Y esto también es muy, muy importante. Él le ordena al mar. Y tú tienes que ordenar en las cosas naturales, en el problema. ¿Cuál es el problema que está en tu vida? Y hay cosas que hay que ordenar. Parte de la autoridad ocurre cuando yo comienzo a ordenar. Tú tomas control del desorden que hay ahí afuera.
Comienzas a poner cosas en su lugar. Ujú. Empiezas a ordenar. Ordenar no es solo pegar un grito. Ordenar es tomar acción y decir, ok, estas cosas van a estar en su lugar. Esto se va a calmar. A esto lo voy a someter yo. No me va a someter a mí. Exacto. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús ordena. Él Ujú. había creado el mar. Él creó toda la naturaleza. Él sabía cómo operaba. Ujú. Por eso él con su palabra la creó y con su palabra la ordenó. ¿Mm? Jesús con su palabra crea, con su palabra ordena. Ujú. Entonces nosotros tenemos que ser gente que nos determinemos a ordenar. Cuando uno lee Génesis capítulo 1, Génesis 1 dice que Dios creó todo a través de Jesucristo. Y en el verso 2 dice, la creación estaba desordenada y Vacía. vacía. Y a través de la palabra, Dios ordena todo. Ujú. La autoridad se ejerce cuando yo ejerzo orden. Diga conmigo orden. Orden. Un cristiano desordenado no puede tener autoridad, Así es. sino que el problema tomó control, lo controló. Ujú. Adentro. Jesús era un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y el mar no podía estar así. Ujú. Por eso Él le ordena, Lo puso en orden. lo puso en su lugar. Cuando yo tenía bueno, los dos teníamos, pero tenía esa dificultad que no podía quedar embarazada, entonces empecé a darle órdenes, no a Dios, porque nosotros no le damos órdenes a Dios, nosotros les pedimos al Señor, humildemente en el Exacto. nombre de Jesús, pero le empecé a ordenar a mi cuerpo Exacto. que se someta Exacto. para lo que Dios me había creado. Entonces empecé a decirle a mi vientre, el Señor te creó para que seas fructífero. Y en el nombre de Jesús tienes que ser fructífero porque para eso el Señor te ha creado, me ha creado. Entonces cuando nosotros, y este precioso, estos preciosos versículos, esta preciosa historia es muy preciosa, muy cerca de mi corazón, porque cuando estábamos en el mar de Galilea, el Señor me dijo, cuando estábamos en el mar de Galilea, en un barquito, el Señor me dijo, es tiempo de cruzar al otro lado. Y me estaba hablando de ese problema físico que yo tenía, ¿no? Ya habían pasado 10 años y el Señor ordenó, sin ir a los doctores, sin que me dieran medicina, sin hacer tratamientos, nada. Después de 12 años nació mi primer hijo, nuestro primer hijo, pero recuerdo que empecé a orar sobre mi vientre, orar sobre todo, pero yo le decía, Señor, tú hiciste mi vientre para que sea fructífero. Amén. Y no sé cuál será tu tormenta, pero si dices, tengo una tormenta financiera, Señor, tu palabra dice que si yo siembro, voy a cosechar. Le ordeno esa cosecha. Amén. Que venga a mi vida. Y en cualquier área, poner orden. Orden. Qué importante. Reprender en lo espiritual y ordenar en lo natural. Tú ordenas en la cosecha, en el trabajo, en tu vida, en el cuerpo, en la salud, en la familia, en los hijos. Dios te dio autoridad. Calla a los espíritus, repréndelos en el nombre de Jesús y con la misma autoridad que te da ese que está en el bote tuyo, tranquilo está, porque vas a llegar al otro lado. Pero ejerce la autoridad porque Jesús le dio la oportunidad a los discípulos, ellos no la ejercieron, pero nos dejó el ejemplo de cómo hacerlo. Así es. Y Él no se sale del bote ante las tormentas, Él está ahí. Así es. Jesús está en el bote tuyo, en el medio de las tormentas. Y Él sabe que tú puedes ejercer la autoridad. ¿Cómo? Reprendo y callo el espíritu. Te viene celo, te viene envidia, te viene desánimo, te viene temor. En el nombre de Jesús te callas. Temor a través de esa circunstancia, de ese problema, de esa situación económica, de ese problema de salud, de ese problema familiar, de algo que no se dio todavía. Un proyecto, una ilusión que tenías y todavía no se te dio. Y el enemigo viene con tormentas. A decirte, ¿sabes qué? ¿No vas a llegar? No vas a llegar, acá te hundo. Cállate.
en el nombre de Jesús. Silencio. Y luego ordenas a lo natural. Señor, esas cosas que van a venir, prepárame. Porque tiene que haber orden en lo interior para que se ordene lo exterior. Cuando no hay orden en lo interior, pues lo de afuera va a seguir bailando en desorden. Amén, amén, Pero cuando amén. yo comienzo a ordenar mi interior, mi vida espiritual con Dios, voy a poder ejercer esa misma autoridad de orden en lo exterior. Así es. Entonces, finanzas se ordenan, relaciones se ordenan, la familia se ordena. Las cosas que estaban en desorden se comienzan a ordenar. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Para ordenar lo externo debo primero ordenar lo interno. Eso es un principio, es una ley espiritual. Pero con Cristo tú puedes tener orden en lo interior y ejercer ese mismo orden, esa autoridad de orden en lo exterior. Entonces, primero en lo espiritual, reprendo los espíritus. Y en lo natural, ordeno que esa situación se ponga en su lugar, se calme y se ordena. Y dice la Biblia acá que se hizo gran bonanza. Todos llegaron al otro lado y los discípulos quedaron con los ojos así abiertos. Amén. Así que yo declaro en esta mañana, yo creo junto contigo, me uno a ti, a la fe que tú tienes en este momento, para reprender y cancelar las voces que te han venido a mentir. A ver, vamos a cerrar nuestros ojos y orar. En el nombre de Jesús, me uno a ti para que esas voces que te vinieron a mentir se callen, se silencien. En el nombre de Jesús. Todo aquello que te ha traído temor, angustia, ansiedad, desánimo, celos, ahora se calla. Todas esas mentiras que han venido a tu vida, de que no vas a llegar, que no lo vas a obtener, que no te va a venir esto, que no vas a poder alcanzar aquello, se calla. Si Dios te puso en este camino, vas a alcanzar la meta. Y reprendemos, vamos, ore conmigo, reprendo esos espíritus que vienen a atacarme en el nombre de Jesús. Y les digo, silencio, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de mi vida y de mi casa, en el nombre de Jesús. Y ahora di, Señor, ordena mi corazón en áreas que han estado en desorden. Dile, Señor, pon las cosas en su lugar, Señor. Te pido perdón por mis pecados, por mi falta de fe, Señor. Te pido perdón por haber sucumbido, caído, Señor, ante la desesperación. Recibo tu orden, Señor. Recibo ese orden en mi corazón, Señor. Se ordena cada área de mi vida y en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú me das, ordeno, Señor, que esas cosas desordenadas en mi vida, en mi casa, en las finanzas, en la salud, ahora se ordenan en el nombre de Jesús. Se ordenan en el nombre de Jesús. Esas cosas desordenadas en tu cuerpo, en las células, ahora se ordenan, responden a la voz de autoridad que Dios te dio. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Tú no estás solo, no estás sola, estás con Jesús en tu barca. En el nombre de Jesús. Y declaro, vamos, levanta tu mano en este momento, que en tu vida va a venir bonanza, va a venir paz, va a venir frutos, vas a llegar al otro lado. En el nombre de Jesús de Nazaret.